Pues primero que nada, muchas gracias a todos los que están por aquí. Les agradecemos este regalo de su tiempo para escuchar pues este tema que nos encanta, del cual nos encanta hablar, que es la familia. Y bueno, pues decidimos nombrar esta conferencia Familias Fieles, Firmes y Alegres, y les vamos a ir explicando poquito a poquito por qué. Quisiéramos partir como esta historia, compartir con este término que nos encanta de Schoenstatt, que es interrogantes irresistibles. Y esto comienza pues hace, yo creo que un poquito más de, no, como unos 10 años más o menos, cuando yo precisamente siendo maestra de la UDEM, como decía Judith, empiezo a conocer a algunos chavos, algunos alumnos que me comenzaron a aparecer pues estos interrogantes irresistibles, ¿no? Yo los observaba y decía, ¿qué hay en ellos que me encanta? ¿Qué hay en ellos que irradian una alegría, que irradian una felicidad, que irradian un amor a Dios? ¿Cómo encontrar o cómo buscar tener para mi familia eso que ellos tienen, ¿no? Y precisamente el otro día le platicaba a Jacinto del tema de las percepciones, ¿no? Y le decía, cuando una se va a casar, pues empieza a ver anillos de compromiso en todos lados, ¿no? Y luego cuando estás embarazada, pues empiezas, o cuando vas a tener un bebé, empiezas a ver carreolas, portabebés, por todos lados, ¿no? Cuando antes nunca las habías visto. Entonces, cuando nosotros tuvimos hijos, nosotros empezamos, ahora sí como todos nuestros sentidos, a ponerlos muy alertas y a tratar de percibir de nuestro entorno qué era lo que nosotros queríamos construir como familia, ¿no? Y entonces aparecen estas interrogantes irresistibles, estos chicos, estas chicas, y al estar investigando encontramos un punto en común, y ese punto en común tenía un nombre y se llamaba Schoenstatt. Entonces, a partir de ahí nosotros decidimos entrar al movimiento, y gracias también a una invitación que por ahí recibimos muy personalizada, y porque bueno, pues la Mater se vale de sus instrumentos, recibimos una invitación y empezamos a ver en Schoenstatt, empezamos a aprender que había pues una pedagogía, que había pues una estructura muy bien pensada y muy arraigada en la vida que nos estaba atrayendo, ¿no? Entonces, pues finalmente estos interrogantes irresistibles nos trajeron a este camino y a partir del cual, pues nosotros empezamos a identificar que en las familias, las características que Dios quiere para la familia, cómo quiere Dios que sea la familia, desde nuestra perspectiva, es que sean familias fieles, firmes y alegres. Bueno, buenas noches nuevamente. Y efectivamente no pretendemos, ni mucho menos en esta ocasión, decir que somos una familia que de alguna manera ya logramos todos estos objetivos, ni mucho menos. Estamos, como muchos de ustedes, en el proceso, en una construcción constante, edificación constante, y pretendemos solamente compartir algunas conclusiones que sacamos sobre este tema y que al final trataremos de que sean también de valor para ustedes. La primera de ellas, que ya ahorita nos decía Brenda, es ser una familia fiel. Para eso vamos a usar esta cita del Papa Francisco en la encíclica Amoris Laetitia, que dice: la alianza de amor y fidelidad de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret ilumina el principio que da forma a cada familia y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. De esta cita, de esta parte de la encíclica, nosotros nos quedamos con esta idea, obviamente, de que la alianza y la fidelidad nos van a servir a las familias, ¿verdad?,
para ser entonces nosotros esa luz que pueda reflejar al resto de las familias en el mundo una esperanza y el mismo ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Es entonces que primero, sabiéndonos, primero nosotros escogidos por Dios, amados por Dios exactamente, nosotros podemos tener la decisión de devolver esa fidelidad y ese amor hacia Dios. Entonces, la primera característica que queremos enfatizar es esa decisión de ser una familia fiel, de tener a Dios presente en nuestras vidas y de tenerlo a Dios y a la Mater, a su Madre, dentro de nosotros y en todo lo que nos rodea. Y en esta cita que vamos a usar para compartir algunas ideas más, Mateo nos dice, nos comparte esta historia, esta parte de la vivencia con Jesús, que nos pareció sumamente relevante. A ver qué les parece a ustedes. Es cuando están los discípulos en medio del agua, en una barca, y se empieza Jesús a acercar caminando hacia ellos. Y les dice Jesús, calma, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le responde, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y entonces Jesús le dijo, ven. Pedro entonces bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Le suena familiar? Y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Y al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Entonces, en esta parte, Pedro nos muestra una humanidad grandísima, ¿verdad? En una canción, no recuerdo el nombre de la canción, ahorita a ver si me recuerdo. Surge Valentía. Surge Valentía, exactamente. Moisés Tatiana. Describe cómo Pedro ve a los ojos a Jesús, ¿verdad? Y entonces tenía la fe y la confianza en que iba a poder caminar también en el agua. Y bueno, su debilidad al final lo hace hundirse. Y nosotros al estar pensando en la fidelidad, pensamos en esta cita bíblica, porque el saber que Dios está ahí, el mantener siempre en la mirada a Jesús, eso nos va a dar la fuerza para seguir caminando y seguir construyendo una familia que pese a las dificultades, que pese a las tormentas, que pese a las tribulaciones, se va a mantener en el camino y se va a mantener segura en el amor a Dios y segura en la fidelidad. Entonces, si invitamos a formar parte a Dios de nuestra familia, entonces esta familia podrá mantenerse fiel en Dios, con Dios y como familia y para la sociedad, para ser esa luz que queremos ser en la sociedad. Entonces, ustedes, seguramente algunos de los que nos están acompañando, ojalá sean muchos, estén ahorita en el punto que nosotros pasamos hace algún tiempo, algunos años, de estar buscando el colegio para nuestros hijos y vemos esas tormentas que hay, ¿verdad? Fuera de nuestra barca, fuera de nuestra familia, y tenemos ciertas dudas de cómo debemos de afrontarlas y en qué podemos tener fe para que nuestros hijos y la familia puedan salir adelante. Bueno, pues creo que definitivamente el que seamos una familia fiel nos va a ayudar a que durante esas tormentas podamos tener claridad y seguridad de que no nos vamos a hundir. Y preparamos algunas preguntas para hacer esto un poco más participativo. Preparamos unas preguntas de reflexión que queremos compartirles y que esperemos puedan contestar de manera individual. No las vamos a compartir, ni mucho menos. Pero ojalá puedan servirles también a ustedes para que puedan conversarlo en pareja y poder entonces sacar algunas conclusiones. ¿Les quieres compartir? Pensamos que sería interesante, a la luz de la fidelidad, reflexionar cuáles son los vientos que nos hacen tambalear. ¿Cuáles son todas esas cosas que están en el entorno
que están en el día a día, que están en la cotidianidad, que nos hacen tambalear y que nos hacen cuestionarnos a veces incluso la propia esencia de la familia o la propia fidelidad con Dios o la fidelidad hacia el interior de nuestra familia, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos identificar esos vientos, quizá podríamos encontrar cómo irlos afrontando, ¿no? La siguiente pregunta que los invitamos a reflexionar es: ¿qué nos haría fracasar o hundirnos en la educación de nuestros hijos? Por ejemplo, a veces la monotonía, a veces la misma cotidianidad, a veces pensar que siempre es lo mismo, o pensar que siempre tenemos los mismos problemas, o pensar que las cosas ya son así, nos pueden llegar a hacer fracasar, ¿no? ¿Cuáles otras cosas nos pueden hacer sentir que estamos fracasando en esta educación hacia los hijos? Y la tercera, que creo que es así como nuestro puerto seguro, ¿no? Nuestro faro que nos va a iluminar, esa mirada de Jesús de la que no podemos despegarnos, es cómo asegurar no dejar de mirar a Cristo. ¿Cuáles van a ser esos seguros, esas cuestiones, esas prácticas que nos van a ayudar a tener siempre la mirada puesta en el amor de Jesús? Pues por ahí se las dejamos. Muy bien. Bueno, la siguiente característica que nosotros creemos que Dios soñó para las familias es la firmeza. Como ya se dieron cuenta, por ahí nos gusta mucho el Amoris Laetitia. Es la alegría del amor en la familia, esta encíclica del Papa Francisco que les recomendamos mucho, y donde siempre van a poder encontrar como una respuesta a las cuestiones que nos preocupan acerca de la familia. Y bueno, esta cita dice: doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. Y esta es una visión que nos encanta del Papa Francisco porque tiene una visión muy real, muy aterrizada, muy con los pies en la tierra, de decir: sé que las familias no son perfectas, pero mientras estas familias sigan viviendo firmes en el amor, firmes en su vocación y firmes en seguir adelante, aunque caigan muchas veces, van a seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, ¿de dónde viene esa firmeza? Y nosotros pensamos que, bueno, pues para ser firmes hay que tener raíces, y esas raíces pues nos las dan la vinculación o la unión que tenemos hacia lugares, hacia las personas y hacia las ideas. Por ejemplo, hacia lugares es como, por ejemplo, esa nostalgia que sentimos cuando llegamos al hogar de los abuelos, o ya que estamos casados, al hogar de los padres, esa alegría en el interior, porque ahí vivimos cosas importantes, cosas trascendentes, cosas que nos hicieron sentir amados. Y en este sentido, el siempre buscar que nuestros hijos tengan un lugar en el que se sientan amados, en el que se sientan queridos, en el que se sientan bien, en el que se sientan aceptados, va a ser muy importante. Y creemos también, digo, vinculándolo un poquito al Colegio Monterreina, bueno, este es uno de los ideales que está gestando el Monterreina, ¿no? El convertirlo en un lugar que le provea todo esto a los hijos, ¿no? Entonces, el colegio es un lugar importante, la familia, el hogar es otro lugar importante. Por ejemplo, para Schoenstatt, la vinculación al santuario es algo muy importante, ¿no? Y esas van a ser las raíces que pase lo que pase, pues van a sostenernos a nuestros hijos y a nosotros. El otro vínculo importante es a las personas, esos lazos importantes que hacemos, esos lazos significativos, donde también somos familia, donde nos sentimos queridos, y no importa los vientos que vengan, si nosotros estamos bien vinculados a personas con las que compartamos los valores, con las que compartamos los objetivos educativos que tenemos, con las que compartamos la forma de educar, eso le va a dar también fortaleza y seguridad a nuestra familia. Y la otra es los vínculos a las ideas, que es también el estar con personas con las que compartamos, ¿no? Con las que compartamos el mismo modo de pensar,
lo mismo, la misma búsqueda para nuestras familias. Aquí quisiera contarles una anécdota, la semana pasada, y bueno, volviendo a mi punto de referencia, que bueno, pues es la labor educativa que realizo. El otro día, después de pues casi un año, un poquito más de un año de pandemia, tuvimos la oportunidad de regresar a la prepa, en donde damos clase, e invitar a algunos alumnos a ir a hacer una grabación, ¿no? Y entonces les voy a contar la historia de Per. Per es un chico que pues yo invité a grabar hace 2 semanas. Y bueno, cuando le estaba buscando y cuando le estaba hablando y le decía, Per, bueno, puedes venir a grabar. Y me dijo, a la prepa, y me dice, claro que sí, pero te voy a poner una condición. Si me dejas visitar la capilla y me dejas entrar y me dejas orar ahí. Y ahí fue así como que donde me cayó el 20 de cómo realmente son importantes y trascendentes esos vínculos. Fer hizo un vínculo bien importante con la capilla de la prepa. Fer hizo un vínculo muy importante con la Mater, con la Virgen, con Dios ahí en la prepa, y para él era muy importante estar ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que le dije que sí, que le podíamos cumplir su promesa. Y bueno, pues la verdad es que dije, como que visualizando, dije, bueno, qué alegría en el corazón sería que en algún momento uno de mis hijos pudiera dar esa respuesta, ¿verdad? Cuando reciba una invitación de este tipo. Entonces, bueno, para nosotros la firmeza es sostenerse bien en las raíces, y estas son algunas de las raíces en las que podemos sostenernos. Otras preguntas para reflexionar, que podamos evaluar cómo andamos en estas vinculaciones. Dice, ¿qué vínculos queremos establecer para nuestra familia? Aquí dimos algunos ejemplos, pero puede haber más, puede haber otras raíces que nos puedan mantener firmes, que nos puedan ayudar en esas tormentas y también en las alegrías a hacer todavía más extensa esa alegría. Y la segunda es, ¿qué ideas y valores serán las raíces que sostendrán a nuestra familia? También aquí se las dejamos para reflexionar, los invitamos a lo mejor tomarle ahí una foto y de verdad en algún momento sentarse en pareja y decir, bueno, ¿qué podemos ir poniendo por escrito, ir poniéndonos como objetivos, pues para trabajar en la parte de la firmeza? Muy bien. Y la tercera característica que identificamos para las familias, según el deseo de Dios, es que sean alegres. Una característica que conozco varios que no batallan para ella. Estoy viendo a varios aquí conectados. ¿Y en qué nos basamos para pretender decir que esta es una característica deseada por Dios? Aquí nos remontamos también nuevamente al Papa Francisco, ahora en el Encuentro Mundial de las Familias en 2018, dio un mensaje muy, muy bonito y rescatamos este par de frases por acá que les queremos compartir. Dice, Dios quiere que cada familia sea un faro que irradie la alegría de su amor en el mundo, manifestarlo a través de pequeños gestos de bondad en la rutina cotidiana y en los momentos más sencillos del día. Esto es santidad. Por ello, me gusta hablar de los santos de la puerta de al lado. Ahorita regreso a eso. De todas esas personas comunes que reflejan la presencia de Dios en la vida y en la historia del mundo. Imagínense que pretendiéramos sentirnos amados y en una relación con Dios, como dijimos en la primera parte de ser fieles, prolongar esta fidelidad a pesar de las tormentas, con la firmeza que hablábamos, y estar tristes o estar dentro de nuestra casa y no tener la oportunidad de compartir esas bendiciones. Entonces, creemos que la oportunidad de salir hacia los demás, de poder enfrentar la realidad que nos toca vivir en estos días con la mayor alegría posible, va a hacernos también unas familias que Dios pueda sentirse reflejado en ellas. Y el Papa Francisco, cuando dice aquí de la puerta de al lado, habla de ser esos vecinos. Anoche le decía a Brenda, bueno, ¿cuál de los dos vecinos de al lado tendremos
O si seremos. O si seremos de alguna manera, ¿verdad? El Papa Francisco dice, sean esos vecinos, ¿verdad? Esas personas cercanas a los demás que puedan sentirse el reflejo del amor de Dios y por lo tanto una cierta santidad. ¿Cómo pensamos que puede ser ese reflejo de esa alegría? Bueno, nosotros identificamos estas tres formas. Una, en el servicio que pueda dar la familia, algunos miembros de ella, hacia los demás, con el apostolado. Y en particular aquí les platicamos algo que Judith decía hace un rato. Nosotros tenemos la fortuna de habernos conocido, de hecho, desde jóvenes, yendo de misiones en Semana Santa, en aquellas épocas, y luego casados también de poder llevar ya a nuestros hijos a misiones al sur del estado, ya con Schoenstatt. Y ha sido una experiencia, bueno, que nos ha llenado el corazón de alegría, nos ha permitido también aprender y recibir muchísimas bendiciones a través de ella, más de lo que siempre uno puede dar. Y fue a través de ese servicio que pudimos irradiar esa alegría. Nos toca como familias hoy en día, y eso es también un tema muy relevante a la hora de estar hablando de los colegios donde nos involucramos como familia. Nos toca ir contracorriente. Y sobra decir que estamos en muchos sentidos yendo de reversa como sociedad del plan de Dios. Pero bueno, cada quien y en la medida de sus posibilidades primero mantenerse firmes y luego avanzar contracorriente, ¿verdad? Para poder acercarnos cada vez más a ese deseo de Dios y de nuestra Madre para poder instalar el reino de Dios en esta tierra. Y la sencillez, no sé si quieres comentar sobre la sencillez. Bueno, pues también creemos que Dios lo que anhela para nosotros, pues no es ser exitosos ni tener muchos recursos, sino más bien creo que anhela que seamos unas familias fieles, firmes y alegres. Y la sencillez da alegría, la sencillez en la educación, la sencillez en el trato a los demás. Y también a veces creemos que el mundo nos hace más complicadas las cosas. Precisamente hace poco tuvimos un viaje a Estados Unidos y nos comentaba una persona que vive allá, dice, es que aquí cada vez las personas lo que buscan es tener más en lugar de ser más, ¿no? Era la percepción que ella tenía de ese lugar particular en el que vivía. Entonces, reflexionábamos que mientras más complicado es y mientras más tienen, mientras más esté ese anhelo, pues obviamente se pierde la sencillez y también se pierde la alegría, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en la alegría es que una familia sencilla, una familia volcada en servicio y una familia que es capaz, como decía Jacinto, perdón, de mantenerse firme, pero nada más de mantenerse firme, sino también de ir contracorriente, ¿no? De ir en contra de las modas que no son las que siguen los valores, en contra de las ideas que no están basadas en lo que queremos como familia, de ir en contra de todas esas cosas que no están en nuestro proyecto de familia. En la medida en la que tengamos esa valentía, vamos a ser más felices porque vamos a ser más autónomos, porque vamos a estar más apegados a la mirada de Dios, porque vamos a estar más apegados al plan de Dios. Entonces, para nosotros la alegría significa el servicio, la sencillez e ir contracorriente. Y bueno, nos ha tocado verlo a lo largo de estos años que hemos ido de misiones, muchos de jóvenes y ya unos cuantos ya como familia, cómo esa alegría que se siente al darse a los demás es única y es irreemplazable. Y nos hemos dado cuenta también de lo importante que es tanto para los niños como para los jóvenes como para los adultos estarse exponiendo continuamente a esas experiencias y como a veces siempre hablamos de círculos viciosos que hacen mal. Bueno, el servir siempre se convierte siempre en un círculo virtuoso en el que todos los que sirven
salen ganando y salen llenos de alegría. Entonces, bueno, pues esta es nuestra interpretación de la alegría que Dios quiere para nosotros. Nuevamente, un par de preguntas para reflexionar. Dice, ¿queremos ser un faro de luz y no una familia que se deje llevar por las influencias del mundo? Es una gran decisión. ¿Qué pequeños actos de bondad serán nuestros gestos de santidad? Y bueno, estos actos de bondad, pues obviamente hemos escuchado mucho también de boca del Papa Francisco, ¿no? Que estos santos que son perfectos, estos santos que están allá inalcanzables en los altares, no son los santos que se necesitan hoy en día, ¿no? Y él decía en una jornada mundial de la juventud, no solo ellos, ¿no? Una jornada mundial de la juventud necesitamos santos de tenis y de jeans, santos que se atrevan a levantarse del sillón y salir con el vecino de al lado a hacer estos pequeños actos de bondad, ¿no? Entonces, en la medida también en la que busquemos un entorno en el que se impulse esto en nuestros hijos, creemos que vamos a ir trabajando la alegría en ellos. Muy bien. Entonces, si pudiéramos empezar a resumir estas tres características de las familias, diríamos que podemos empezar por elegir, bueno, Dios nos elige primero, pero luego nosotros responder también con esa elección y ser familias fieles. Nos suena a veces fácil, para muchos de los que están aquí pudiera ser algo ya, ponen un check, perfecto. Inspiremos a otras familias también a hacerlo, ¿verdad? Donde no se queden con la duda entre involucrar a Dios y a nuestra madre en medio de sus familias. Segundo, ya lo elegimos, bueno, ahora hay que mantenerlo y hay que profundizar en el amor de Dios y hay que ir contracorriente, como decíamos en la parte de ser firmes, para que mantener a Dios y a su madre dentro de nosotros. Y por último, luego es salir con alegría a cumplir esa misión que Dios soñó para las familias. Poderlo hacer en el servicio, poderlo hacer de una manera sencilla y contracorriente. Eso es lo que creemos puede ser una pequeña receta para una familia como la de ustedes, como la de nosotros, para ser felices, para ser santos, para poder agradar también, ser agradables ante los ojos de Dios y poder sentir que nuestra vida está obviamente cumpliendo su misión. Y bueno, ¿se acuerdan que decíamos al principio pues que estamos en construcción, ¿verdad? Entonces, esto es una decisión que se toma a cabo o que se lleva a cabo día con día, como nos dijo un buen amigo sacerdote, el padre Estéfano, Dios no quiere familias perfectas, Dios quiere familias dispuestas, quiere corazones dispuestos, ¿no? Entonces, es en el día a día en el que le decimos, sí, elijo a Dios, sí, me mantengo en Dios y sí quiero cumplir la misión que Dios soñó. Y si me equivoco, estoy en construcción, sigo adelante, ¿no? Y estoy segura que entonces, quizás sin quererlo, porque creo que nunca elegimos, nos vamos a convertir en esas pequeñas o grandes interrogantes irresistibles como la que nosotros volteamos a ver en esta etapa en la que teníamos todos nuestros sentidos alertas y nos vamos a convertir en esas inspiraciones para los demás y entonces vamos a estar cumpliendo la misión que tenemos como familia, como decía el Papa Francisco, ¿no? De ser estos faros para la humanidad. Y bueno, pues les compartimos aquí una pequeña foto de nuestra familia de hace algunos años, ya los hijos están un poco más grandes, nosotros estamos igualitos. Cuando precisamente yendo a nuestra primera misión familiar de Schoenstatt, en un trabajo de mucha reflexión y de mucha oración, dijimos que el lema para nosotros que nos marcaría como misiones familiares, como familia de familias, sería ser familias fieles, firmes y alegres. Y bueno, pues todo esto, toda esta plática, todas sus familias, todas encomendadas a la Mater y pues como siempre le decimos, Mater, nada sin ti, nada sin nosotros. Y bueno,
Pues muchísimas gracias y esperemos que esta pequeña charla pues les haya dejado algo en qué pensar, algo en qué reflexionar, y estamos seguros que están en el camino para convertirse en estas interrogantes irresistibles que tanto necesita el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda y Jacinto. De verdad que yo creo que todos estábamos súper atentos, porque pues sí, definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, lo sabemos. Ya eran difíciles antes de la pandemia, ahora con la pandemia pues se han vuelto mucho más complicados. Muchas veces estamos tan preocupados por toda esta situación que estamos viviendo en el mundo que nos olvidamos de estos pequeños detalles, de esas raíces, de esos lugares. Me encantó el testimonio que compartiste de Fer, ahí, de volver a la prepa. Ojalá que todos tengamos también ese deseo de decir, quiero volver al santuario, quiero volver a misa, quiero volver a estar en la Eucaristía presente. Entonces, poder tener eso en nuestra mente, ¿no? Porque es muy fácil alejarnos y dejarnos llevar por las noticias, por todo lo negativo que se está viviendo, dejar de ser alegres, dejar de ser fieles. Entonces creo que esta plática que ustedes vienen a compartirnos pues nos fortalece demasiado como familia y de verdad muchas gracias. Yo creo que la gente que está aquí piensa lo mismo y muchas gracias de verdad. Además pues muchas gracias a todos los que nos